Hoy vamos a comenzar con la realización de un proyecto de una vivienda para un supuesto comitente. El comitente es la persona que me va a encargar el proyecto. En algún momento les dije, vamos a hablar un poquito por qué decimos comitente y no cliente, porque la palabra correcta es comitente. Vamos a ver una posible metodología para ayudarlos a que ustedes puedan realizar este proyecto. Entonces, este sería el programa de necesidades. Todos estos elementos ya lo tienen ustedes, o sea, tienen que bajarlo y estudiarlo para recordar. Pero el programa de necesidades se hace consensuado con el cliente, ¿sí? En este caso se lo estoy dando yo, y vamos a suponer que el caso este se trata de una vivienda permanente. Decimos permanente porque es para todos los días, no es una vivienda temporaria como puede ser de vacaciones o en un posible country que vayan cada tanto, sino que va a ser de uso permanente. Es un matrimonio con 2 hijos, una mujer y un varón. Lo ideal para ver que tiene 2 dormitorios para cada una de estas 2 personas. Por sexo habría que tener un dormitorio. Y con 2 vehículos. Bueno, se puede pedir, tienen 2 vehículos, quieren 2 cocheras cubiertas. Estas son las condiciones que me está pidiendo el comitente. Es un lote de 12 por 36, ubicado en Lavallol. Pide un proyecto con techos inclinados y el estilo libre. Lo deja a cargo del proyectista. La zona, vamos a suponer que es una R4 con factores de ocupación 0,6 y 0,8. Como esto va a ser en planta baja, está totalmente cubierto esto, así que no lo fijo porque son datos que necesitamos. Y la orientación del frente es al oeste. ¿Sí? Eso es dato importante para tener en cuenta lo que vamos a hablar de ubicar la mayor cantidad de ambientes, como habíamos dicho en los apuntes, bien ventilados y con buena iluminación natural. El programa en sí está formado por estas partes. Fíjese que tengo una recepción, estar, comedor, un toilet. Toda casa conviene hoy que tenga un baño de servicio donde va a ir la gente externa a la casa. Cocina, lavadero y 2 dormitorios, ¿sí? Un dormitorio principal. En este caso no lo vamos a hacer en suite sería con su baño interno al dormitorio, sino que vamos a hacer esta novedad, un baño principal pero compartimentado en 3 partes. Esto seguramente va a haber preguntas o después vamos a explicar cómo dividiríamos el baño en 3 partes. Esto va a permitir que 3 personas al mismo tiempo lo estén usando y con cierta... cada uno lo puede usar, pero con cierta intimidad. La cochera va a tener 2 autos, ¿sí? Y esto da una superficie teórica de 125 metros cuadrados. Recuerden que en este programa inicial no se tiene en cuenta, todavía no, estos son los metros reales de superficies libres de cada uno de los ambientes. O sea, faltan espesores de paredes, circulaciones y placares. Por lo tanto, esta superficie va a ser mayor. Ahora, en cuanto es mayor, no podemos establecer ningún porcentaje. Hay proyectos que van a tener una superficie menor y van a estar mejor resueltos, y algunos van a tener una superficie menor y van a estar mal resueltos. Todo depende de los partidos que se tomen, ¿sí? Miren el tema partido, o sea, qué partido voy a tomar en este terreno. Este es un terreno muy generoso, aunque les parezca mentira, porque un terreno de ciudad tiene 8,66 de ancho, muy angosto. Cuanto más angosto es el terreno, más complicado es realizar los proyectos. Fíjese que después de 866 en las antiguas subdivisiones, que Lavallol tiene todavía lotes 866,
pasó a 10 metros, después se subdividió en 12 metros, después fue a 15 y actualmente la subdivisión mínima de los lotes es de 20. Sobre todo se ve mucho en los country, club de campo, donde ya el ancho mínimo del lote es 20. ¿Sí? Por supuesto, cuanto más ancho es el lote, mejores proyectos o más fáciles desarrollar los proyectos. Así que con estos datos ustedes van a intentar hacer el proyecto tratando de responder a estas necesidades. Ahora, les recuerdo esto. En este caso, como estamos en una tarea de estudio, yo le estoy dando el programa de necesidades detallado, pero en la vida real es el proyectista junto con el comitente que organizan este programa. Se ponen de acuerdo para organizar el programa. Nosotros tenemos que seguir estos pasos que están totalmente explicados en el primer semestre, así que léanlo, es lo que tienen que ustedes saber, sino es una forma ordenada de hacer el proyecto. Yo no digo que sea la única forma, pero es una forma ordenada, o sea, organigrama funcional, zonificar, ver las circulaciones, tomar las decisiones del espacio que es el partido y tener en cuenta la orientación, el clima. Lógicamente la orientación está asociada con el clima. No quiero ningún estudio en particular, simplemente al hacer los proyectos y ponerle las ventanas, ustedes van a estar diciendo si entendieron el tema orientación. Esta fase es de prueba de ver qué entendió el alumno. De una teoría vamos a pasar a la práctica. Y lógicamente después vamos a llegar a un anteproyecto definitivo. Ahora, posibles caminos a seguir. Esta es una metodología bastante común, pero bueno, cada uno va a tener su propia metodología, pero esta sería una de las formas de trabajar. Estas son las medidas del lote. Un lote de 12 por 36. Si está orientado al oeste, lógicamente el norte está hacia arriba, ¿sí? Una de las primeras decisiones que va a tener que tomar el proyectista es en qué medianera va a apoyar, o puede hacerlo en la parte central del lote, o adelante o atrás. Bueno, ahí está el tema del partido. ¿Cómo van a optar ustedes de cada uno a hacer su propio proyecto? Fíjense que hay una línea municipal, se dibuja, los ejes pasan de largo, en cambio los ejes cruzados son los ejes divisorios. Decimos ejes divisorios porque en la realidad medianero sería cuando está exactamente en el centro de la pared, pero por ahora hablamos de ejes divisorios. Ustedes de este terreno, si lo hicieran entre medianeras, van a perder 15 centímetros de este lado y 15 centímetros del otro. ¿Sí? La medianera va a tener que tener 30 y ustedes están habilitados a pasarse donde apoya la casa 15 para este lado y 15 para este otro lado. ¿Sí? Del frente no hablo porque lógicamente no puedo ir para acá, y en el fondo también podría llegar a tener una medianera, pero los 15 sería 15 robarlo para adentro y 15 poderle sacar al vecino. Eso es lo que está autorizado por ley. Pero donde apoya específicamente la casa tiene que tener 30 centímetros, o sea, ya lo tienen que graficar. Entonces ustedes van a optar si van a tocar alguna de las dos medianeras, que es posible en el partido que optó. Ustedes donde apoyan la casa ahí van a tener que graficar 15 que se van a robar, entre comillas, de su terreno y 15 que le van a robar al terreno del vecino. Una de las sugerencias que pienso que es práctica es tomarse el trabajo de dividir el lote. Primero que vamos a trabajar una escala chica, para comenzar no empecemos con escalas muy grandes. Después la presentación habrá que hacerla en escala 1:50, que es donde se van a ver un montón de detalles. Pero en un principio donde uno tiene que empezar a zonificar y ubicar los grandes paquetes y ir definiendo de a poquito, voy a tener que empezar con una escala muy chica, porque así yo tengo el panorama total. Siempre voy a tener que tener el lote. No puedo empezar a dibujar un papelito aparte sin tener el lote, porque corro el riesgo de hacer un proyecto o una zonificación espectacular
a un previo anteproyecto y resulta que después no entra dentro del lote. El lote lo tengo que tener siempre visualizado permanentemente, y ahí es donde voy a hacer una cuadrícula. Yo sugiero 1 metro por 1 metro, lo que me va a permitir, esto lo hago una sola vez, lo dejo quieto en un papel opaco y hay que trabajar con papeles transparentes. No conozco otra forma. Bueno, sí, lógicamente la computación es otro tema, pero en la práctica tradicional hay que poner un papel calco, puede ser de mediana calidad, porque hay que empezar a hacer gráficos acá a mano alzada, o sea, libremente, y lo que tiene de bueno esto es que yo tengo la escala abajo, o sea que no me tengo que ir preocupando de medir, sino que trabajo libremente. Si yo hago acá un rectángulo de 3×3, es un dormitorio de 9 metros cuadrados, y yo ya lo estoy visualizando, y después me va a resultar mucho más fácil poder trabajar una escala mayor e ir definiendo con exactitud las medidas. Por eso, esto se hace una sola vez, no se toca más, y hay que empezar a poner papeles calco. Ahí no hay que ahorrar en papel, hay que empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Ejercicios para ir haciendo distintos partidos hasta que yo le encuentre la vuelta. Algo importante, aunque parezca mentira, no borrar nunca, ¿sí? Si yo hago un diseño o un anteproyecto o un esquema de zonificación y lo borro y sigo adelante, después en un momento no voy a saber dónde estoy parado, si avancé o retrocedí. Es decir, que encima de ese papel o en otro papel aparte sobre esa cuadrícula yo realizo otra propuesta, ¿sí? Hago un nuevo dibujo, siempre a mano alzada, y así vamos comparando si avanzamos o mejoramos realmente lo que estamos comparando, ¿sí? Es la única forma. La goma acá no existe. Otra opción es no solamente hacer una trama ortogonal, o sea 90 grados, sino generar una segunda trama a 45 grados, ¿sí? Cuando uno gira una casa, los ángulos tienen que ser contundentes, no se puede girar 10 grados, no lo quiero dar como ley porque acá no existen leyes fijas, pero un ángulo inferior, si no es contundente, puede quedar como un error de construcción. En cambio, yo giro bien la casa, es contundente, ¿sí? Y entonces puedo empezar a trabajar sobre esta cuadrícula. Fíjese que puede tener 2 o 3 colores, esto hacerlo en un color, la cuadrícula ortogonal, y la trama 45 en otro color, ¿sí? Siempre teniendo el lote donde voy a trabajar, ¿sí? Con las dimensiones en escala 1 en 100, ¿sí? Y voy colocando los papeles transparentes y voy graficando para comenzar a zonificar, ir buscando circulaciones con total libertad. No estar atado a un escalímetro ni a una goma para borrar o no borrar, sino hacerlo. Los primeros ejemplos son los que más cuestan, es romper el papel en blanco, ¿sí? Y que es el gran temor de todo proyectista, cómo empiezo a fabricar un proyecto. Esta puede ser una posible metodología. Para que tengan una idea, después que grafiqué o hice una zonificación, este podría ser mi anteproyecto o el inicio del anteproyecto. Todavía acá no veo nada, pero fíjense que yo trabajé libremente, ¿sí? En el lote, y ahí voy armando mis proyectos, ¿sí? Puedo tener 1, 2, 3, después elegiré cuál es el mejor. Los tramos a 45 quizás me permiten mejores visuales o mejores orientaciones de los locales, por eso lo estoy poniendo como propuesta. Podrían ser superficies curvas, quizás al alumno le cuesta un poquito más usar curvas, pero sepan que no existe solamente una trama ortogonal, sino que puedo empezar a girar partes de mi casa. Para darles una idea, hice este gráfico, ¿sí? Para que vean en un terreno, esto no es un partido, es
cualquier figura que yo tiré acá para decirle, esta superficie yo la medí, tiene 149 metros cuadrados. Ustedes me dirán, pero la casa tenía 125, sí, pero puede ser que este partido siempre va a ser mayor a 125 metros cuadrados porque yo agregué circulaciones internas, espesores de paredes, placares. Entonces, supóngase que me da 149 metros, pero sería bueno tener una visión con respecto a cómo va a ser de grande esta construcción con respecto al lote. Recuerden que si acá tengo espacios o patios, lean las normas municipales que yo también les indiqué, porque no, si acá hay ventilaciones, tiene que haber una distancia al eje ya establecida. En este caso, fíjense que yo tiré cualquier forma, acá hay 2 metros. Si acá hubiera un ambiente, está justificado por las ventanas acá. Acá no puede ventilar absolutamente nada, ¿sí? O puede estar justificada por ventanas que tenga acá o acá. Estos serían ventanas secundarias, pero ya al haber 2 metros acá no puedo cumplir con las normas municipales, desde ya se los digo. Estos son bocetos, pero la idea que tenía era demostrarles cuánto ocupa, de que tengan idea cómo va a ser la casa con respecto a la medida del lote. Supóngase que tomen otro partido para hacerles un cuadrado, un rectángulo, perdón. Este rectángulo tiene 140 metros, más compacto. Acá yo tengo 140 metros, ¿sí? Entonces esto es lo que ocuparía en el lote. Supóngase que mi partido lo tire hacia adelante, ¿sí? Otro partido más hacia atrás, que ya no es un rectángulo, sino otra figura, una L, ¿sí? Por ejemplo, esta superficie tiene 138 metros cuadrados. ¿Sí? Son superficies que yo desconozco porque cada proyecto va a ser resuelto individualmente y ahí va a quedar definitivamente la medida de su proyecto, ¿sí? Pero es un terreno aparentemente no es el más grande, pero es amplio, o sea, puedo tener muchas variantes de proyectos, puedo generar patios internos que mejoren las ventilaciones de ciertas áreas, ¿sí? Así que hay muchas formas de trabajar en este lote. Repito que es un lote. Este sería tomarlo de punta a punta entre medianeras. El lote que vale es de acá a acá. Yo acá tendría que agregar 15 más para la medianera de este lado y 15 robarle al vecino. Para tener estas paredes tendrían que ser de 30 en la explicación que les di antes. Cuando toca la parte de construcción, tiene que tener obligatoriamente indicar 30 centímetros. Esto de acá para acá, si yo soy el propietario, podría tener un cerco vivo o podría ser un muro que no es para apoyar, un simple muro de no más de 2 metros de altura, pero podría ser los 15 de acá hacia adentro, ¿sí? ¿Sí? O en la línea municipal, si hago todo un frente acá de mampostería o de reja, bueno, lógicamente va a ser de acá hacia adentro. Y en la pared del fondo, si yo genero un tapial, una separación, también podría llegar a ser un muro o hacerlo en otra forma, pero tendría que hacer de los 15 para adentro. Bueno, esta es una vieja regla utilizada. El diseño es 99% transpiración. No sé si se entiende. Y 1% inspiración. Si un alumno se para ante el papel en blanco y espera que un rayo de luz lo alumbre y le dé la solución, que va a seguir esperando y nunca se va a dar. Una cosa es el proceso del pensamiento, donde uno, a partir de tener un tema a resolver, usted mientras duerme va a estar pensando, aunque no lo crea, en el tema del diseño, y entonces ese tiempo que le está indicando, quizás al otro día se levanta y encontró la solución que el día anterior estuvo horas y horas y no lo pudo resolver, y sin embargo al otro día lo pudo resolver. ¿Por qué? Es una sumatoria el pensamiento, entonces se van resolviendo las cosas de a poco, pero hay que dedicarle tiempo, solo el proyecto no sale. Y la inspiración no es copiarse, pero sirve tomar modelos de otros proyectistas para
llegar a una propia conclusión. O sea, la forma de estudiar esta materia es leer, entre comillas, otros proyectos. ¿Cómo leo otro proyecto? No mirando, sino observando. Es distinto mirar a observar. Mirar, miro una determinada y me olvido porque no estudié en detalle. Observar significa estudiar en detalle. Si yo miro otras casas similares y veo cómo las construyeron, cómo resolvieron la unión de dormitorio, la parte activa de la parte más pasiva, o cómo se llaman las distintas zonas, como le di en los apuntes, yo podría ir aprendiendo muchísimo. Acá se aprende observando otros proyectos, se aprende muchísimo. Y observando la realidad. La realidad me da una idea de cómo están hechas las construcciones. Lógicamente cada uno va a observar lo que más le gusta, ¿sí? Y lo único que observo es que a veces la realidad me da malos ejemplos, ¿sí? Me da muy malos ejemplos, así que todo lo que esté construido en la realidad no quiere decir que sea un buen ejemplo. Entonces, yo necesito, si es posible, buscar muy buenos ejemplos de estudios reconocidos, de estudios de otros países. Lo único que también les aclaro que cuando estudien proyectos, fíjense que si estuviéramos, por ejemplo, del centro del mundo hacia arriba, del ecuador del mundo hacia arriba, por ejemplo España, los proyectos son distintos en este sentido. La orientación para ellos es al revés que la nuestra. Nuestra mejor orientación es apuntando al norte. En cambio ellos es apuntando al sur, porque de acuerdo al giro de la Tierra, el Sol se desplaza, entre comillas, alrededor del Ecuador. En realidad es la Tierra que se desplaza alrededor del Sol, pero digamos así, que alrededor del Ecuador. Entonces el Sol mejor para ellos es el que viene del sur. En nuestro hemisferio el mejor Sol es el que viene del norte. No cambia nada. Espero que entiendan esta concepción. Entonces, si estudian proyectos de otros países, tienen algunas características similares, seguro. Después tienen pequeñas variantes, así que lo ideal es estudiar mejor ejemplos de acá de la Argentina, que hay muchísimos proyectos, y no es copiarse, sino tomar ideas para después hacer mi propio proyecto, ¿sí? Yo estoy seguro de no equivocarme, no hay dos proyectos iguales en el mundo. Con esto creo que soy claro. Es decir que esto es como una huella digital, no hay dos iguales en todo el mundo. Si uno hace su propio proyecto, por más inspiración que haya tomado, va a ser único en este planeta y en este curso desde ya. Bueno, hasta la próxima.